todos, sean bienvenidos a este webinar que se da en el marco de la presentación de nuestro curso de Inteligencia Emocional para Vivir en la Propia Piel. El día de hoy contamos con la participación de María Percas. Ella es la encargada que va a estar a cargo de este evento. Y permítanme presentarlas un par de minutos. Ella es magíster en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es máster en Métodos de Psicología Humanista por el Instituto Eris Frog de Barcelona, y también cuenta con un máster en Gestión y Resolución de Conflictos y Mediación por la Universidad de Barcelona. Es mediadora del Centro de Mediación Familiar de Derecho Privado de Cataluña y psicoterapeuta y reconocida en la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia. Se ha especializado en prácticas innovadoras en los paradigmas de comunicación y transformación de conflictos. Actualmente se desempeña como docente en nuestra casa de estudios, en la Escuela Profesional de Psicología. Y bueno, antes de darle la palabra a ella, por favor, solamente les voy a pedir que mantengan los micrófonos cerrados hasta el momento en que la docente pueda pedir que ustedes mismos abran su micrófono. Pues muchísimas gracias. María, adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y me encantaría, pero que me encantaría que pudieseis abrir las cámaras, porque los seres humanos tenemos un cuerpo y esta corporeidad nos ayuda a comunicarnos mejor cuando nos vemos. Entonces sería para mí muy agradable y útil que pudieseis abrir cámaras y yo me pudiese pasear un poco y veros. Que si no estamos en desigualdad de condiciones. Vosotros me veis a mí y yo no os veo a vosotros. Y eso no es justo. Gracias, Gabriela. Gracias, Berta. Gracias, Fernando. Guada, gracias. Manolo, también gracias. Guadalupe. Guadalupe. Hola, ¿Qué tal? Guadalupe. Vale. Bueno, os agradezco mucho que estéis y me entusiasma, me da mucho gusto vuestro interés, porque con la tarde tan bonita que hace hoy, esta tan buena temperatura y este sol, sería estupendo poder estar en la playa y habéis preferido estar aquí. Entonces, deduzco que es un tema que os interesa, ¿no? Y que podáis estar en este encuentro. Bueno, yo soy María Percas, y os quiero comentar el por qué estoy haciendo un taller como este, ¿no? Es que desde muy pequeña fui muy observadora y me di cuenta que yo me daba cuenta del tipo de respuestas y de reacciones que yo tenía cuando la gente me decía algo o hacía algo. Y también recuerdo que me llamaba mucho la atención de que no siempre las personas, ni yo tampoco, reaccionaba de la misma manera a la misma situación. Entonces eso, digamos que me intrigó. Había cambios, ¿no?, en la manera en que contestaba y contestaban los demás, en la manera en que reaccionaba y reaccionaban los demás. Y pasados los años me di cuenta que esto tenía que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional era un concepto que durante muchos años parecía que era como un contrasentido: o eras inteligente o te movías de manera emocional, y de pronto ¡zas!, aparece este concepto de inteligencia emocional que a mí me daba la sensación de que estaba uniendo dos cosas verdaderamente contradictorias. Después me di cuenta que no eran nada contradictorias. Pues bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional consiste en adquirir y manejar destrezas de relación con uno mismo y con los demás. Y tiene que ver con
el bienestar, en el propio bienestar, ¿no? Por eso a este taller yo le he llamado inteligencia emocional, vivir bien en nuestra propia piel. Y por eso os hablaba de la corporeidad. Cuando estamos cómodos en nuestra propia piel, podemos expresarnos mejor, podemos ser más firmes, podemos plantear las cosas con sinceridad, con honestidad, y nos sentimos mejor, ¿no? Estamos habitando nuestro cuerpo. Estas destrezas de las que yo hablaba, del manejo, adquirir y manejar destrezas en relación con uno mismo y con los demás, no son innatas. Es decir, no nacemos con un aparato que se vaya desarrollando así como se desarrolla el corazón o como se desarrollan los huesos, que no hay que hacer nada y por sí solos estos tejidos se van perfeccionando. No, en la inteligencia emocional, digamos, estas destrezas no vienen solas, no caen del cielo, hay que ganárselas, ¿no? Hay que aprenderlas, hay que alfabetizarse emocionalmente, hay que aprender a alfabetizarse, hay que aprender. Y a veces hasta hay que desaprender pautas antiguas que nos señalan maneras de ser y maneras de comportarnos que no nos enriquecen, ni enriquecen al entorno que nosotros tenemos. Entonces, para que haya este desarrollo, esta alfabetización emocional, es necesario varias cosas. Por ejemplo, conocerse, observarse a una misma, a uno mismo. Hay que tener esta capacidad de observarse, hay que tener paciencia, no hay que pasar por la vida, hay que dejar que la vida pase por nosotros. Hay que darse cuenta qué hice, qué dije, qué es lo que me motivó a tal cosa, ¿no? Hay que como mirarse a una misma, hay como tener un espejo, ¿no? Hay que escarbar también en nuestro fondo emocional, ¿no? Hay que detectar, o conviene detectar, cuando nos enfadamos, cuando nos entristecemos, qué cosas nos dan rabia. Y todo esto hace que tengamos que tener herramientas para conocernos a nosotros mismos, tenemos que buscar herramientas para conocernos a nosotros mismos, para entender a los demás, ¿eh? Porque es muy bueno entender a los demás. No totalmente aceptar, pero sí entender. Entender para qué hace esa persona lo que está haciendo. Y también es importante asumir responsabilidades. En la persona que está alfabetizada emocionalmente es una persona que acepta asumir responsabilidades. En lugar de sacarse el problema, es que tú tienes la culpa, es mirarse y decir, ¿y qué vela tengo yo en este entierro? Entonces, podríamos decir que la inteligencia emocional se traduce, se ve, se plasma en la habilidad de controlar impulsos y controlar la ansiedad. También se ve en la posibilidad de tolerar la frustración, en motivarse a uno mismo. Es fundamental motivarse a uno mismo. No siempre tenemos ganas de hacer lo que tenemos que hacer o lo que hemos decidido hacer. No siempre. Entonces tenemos la capacidad de, un poco como esa figura del burro y la zanahoria, el burro que va detrás de un palo y en la punta del palo hay una zanahoria y el burro va siguiendo esa zanahoria. Pues nosotros también tenemos zanahorias, tenemos metas, tenemos objetivos y esos objetivos nos hacen movernos, nos hacen motivarnos. De hecho, las emociones,
la etimología de emociones viene de movere, del latín, que es mover. Las emociones nos mueven, nos sacan de donde estamos para llevarnos a otro sitio, ¿no? Nos producen cambios. Esta inteligencia emocional también nos hace comprender, conocer y comprender a los demás, ¿no? Nos hace ver las señales emocionales de los demás. Y otra de las, digamos, de los beneficios de esta inteligencia emocional es el mantener el equilibrio en épocas de cambio. Y esto lo hemos, quien más, quien menos, si no se había dado cuenta de la importancia de mantener el equilibrio en épocas de cambio, hasta hace 2 años, seguramente en estos 2 últimos años, ha visto cómo era necesario remar contra la corriente y no caer en, digamos, esta sensación de miedo tan tremendo, ¿no? que por la que estábamos rodeados y quizá también continuamos rodeados. Entonces eso hace que tengamos que hacer un esfuerzo superior para mantener este equilibrio. Vamos a ver entonces, para graficar un poco, cuáles son el cuadro de inteligencia, la inteligencia emocional, qué es lo que comprende. Entonces, Vanessa, estupendo, qué rápida que es Vanessa. Vamos a ver que la inteligencia emocional tiene como dos patas o 2 columnas. Una es la aplicación intrapersonal, pero la otra es la aplicación intrapersonal. Perdón, una es la aplicación intrapersonal al interior de cada persona, que es lo que se ve en la diapositiva, y la segunda columna, que es la aplicación interpersonal, persona a persona. Entonces, si vuelves un poco hacia la primera, por favor, en esta aplicación intrapersonal tenemos varios aspectos. Todos estos aspectos están ligados, no se pueden separar, no se los puede cortar con un cuchillo. Tienen que ver, didácticamente los separamos para entenderlos mejor, porque la mente humana necesita simplicidad para poder entender. Después lo juntamos como un rompecabezas. En esta aplicación intrapersonal al interior de las personas tenemos el autoconocimiento, ese autoconocimiento del que hablé hace un momento, ¿no? El vernos, el mirarnos, el observarnos. Después está el conocimiento y control de las emociones, y esto lleva tiempo. Después tenemos el conocimiento de habilidades personales, cuando sabemos qué habilidades tenemos y qué habilidades no tenemos del todo desarrolladas, y conviene que les demos un esfuerzo, digamos, extra. La automotivación, de la que había hablado por la imagen del burro y la zanahoria, y la autoestima constructiva, una autoestima que sea una autoestima que nos ayude y nos impulse a hacer, digamos, a tener una buena idea de quiénes somos y también una visión ética, ¿no? No es solamente me quiero y me acepto y por lo tanto tengo derecho a hacer lo que sea, sino me quiero y me acepto y tengo la responsabilidad de tener en cuenta a los demás. Esa es una autoestima constructiva. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, en la aplicación interpersonal tenemos aspectos que tienen que ver con el conocimiento de los demás para interactuar mejor. Y también la cuestión de la comunicación,
que es la cuestión de la asertividad. Para comunicar de manera eficaz, conviene conocer aspectos de la asertividad. Estos son como los contenidos. Sí, ahora si pasas a este cuadro, en ese cuadro están unidos todo lo que hemos venido viendo, y es que yo estoy presentando como el desarrollo de la aplicación intrapersonal e interpersonal de la inteligencia emocional. Ahora vamos a pasar a emociones. Si puedes seguir la siguiente. Tenemos emociones múltiples. Aquí con estos dibujitos vamos a ver que hay distintas emociones. El siguiente, por favor. Hay un pensador que es maravilloso, que se llama Edgar Morin. Es un filósofo, sociólogo, y el año pasado cumplió 100 años y está absolutamente lúcido. Y hace unos años él dijo: la emoción es el modo más directo de comunicación entre los seres humanos, antes de las palabras. Y entonces lo que nos indica, sugiere, es averigüe qué le dicen sus emociones. Y fijaos, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, pero somos conscientes de que en nuestro cuerpo se está manifestando una emoción, porque las emociones, una de las cosas que somos mamíferos, pertenecemos al reino animal, y por lo tanto estas emociones se viven y se sienten de manera fisiológica, las somatizamos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se siente que tiene ganas de llorar o que tiene ganas de reírse, evidentemente eso está evidenciando que está sintiendo emociones. O cuando la persona comienza a tartamudear, o cuando la persona de pronto comienza a sentir un gran dolor de cabeza, o cuando tiene una contractura después de una discusión con alguien, ¡zas!, aparece una contractura en la espalda. ¡Ah, casualidad!, ¿no? Pues bueno, esas son las emociones. Y por eso dice Morin que las emociones hablan, pero hablan a través del cuerpo. Entonces conviene sentir el cuerpo. Siguiente, por favor. Vale, entonces vamos a hacer un experimento. A mí me gusta mucho hacer experimentos, hacer dinámicas. Y os voy a plantear una cuestión. ¿Qué sentiste la vez que tú esperabas que alguien hiciera lo que tú necesitabas y esta persona no lo hizo? ¿Qué emoción creíste sentir? No necesariamente de las que están aquí mostradas. En todo caso, quizá Vanessa quita eso y me gustaría mirar un poco a las personas, verlas, tener contacto visual. Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentiste la vez que alguien que tú esperabas que hiciera lo que tú necesitabas no lo hizo? Alguien quiere, no es obligatorio, pero alguien quiere expresar cómo se sintió la vez que esperaba. A ver, Guadalupe. Sí. Pero tiene... Sí, dígame. Eso, ¿qué emoción creíste sentir cuando sucedió? Decepción, una decepción, porque espero algo como yo aporto, igual siento que también va a corresponderme igual que yo, ¿no? Entonces, decepción. Vale, te sentiste decepcionada. Muy bien, ¿alguien más quiere expresar qué emoción, quiere compartir con los demás qué emoción sintió cuando sus expectativas no fueron
tenidas en cuenta y la persona no hizo lo que tú esperabas. Eso sucede mucho, ¿eh? Claro, en mi caso yo sentí una decepción también, efectivamente, y una nostalgia, ¿no? Me dio realmente pena que la persona no hiciera lo que se había comprometido encima, ¿no? Ajá. Entonces sentiste rabia. Yo sentí tristeza. No tanto, o sea, Perdón. una decepción y una nostalgia, ¿no? Me dio pena, no amargura, Nostalgia. sino pena, ¿no? Pena. ¿Pena de lástima o pena de vergüenza? De lástima. Vale. Muy bien. Gracias. Gabriela, Fernando, gracias. Sentiría desánimo porque se supone como una persona que me bloquea, para luchar, no encuentro una respuesta. Gabriela, yo te estoy teniendo problemas para comprender lo que dices. ¿Me escuchas? Ahora te escucho mejor. A ver. Yo sentiría la emoción del desánimo, estar desanimada, ¿no? Me costaría entender que esa persona que se supone que está para mí. No, lo siento, no sé por qué, pero ¿alguien puede traducirme lo que dice Gabriela? Porque yo no la escucho bien. estás, tal vez, Gabriela, si no lo puedes escribir, mejor. Gracias. Mientras Gabriela escribe, ¿hay alguien que quiera compartir lo que sintió? Estamos haciendo un contacto muy básico con las emociones. Estamos tomando contacto con las emociones a partir de una situación que seguramente a todos nos ha pasado. Buenas tardes, soy Berta. Adelante, Berta. Ante una situación que he vivido similar, yo he sido tristeza profunda, porque me vi decepcionada yo y la otra persona también, pero ha sido tristeza profunda. Ya. Gracias, Berta, por compartir tu experiencia. Gracias. Vamos a ver si el chat de... Me desanimó, dice Gabriela, me desanimó, se supone que es una persona que está para mí, pero no... Aparte rencor y ya no estaría para esa persona. Bueno, o sea, desánimo y rencor. ¿Eh? Bien, vemos cómo reaccionamos, sentimos emociones. Estamos hechos para sentir emociones. Después, en el curso, vamos a ver el sentido que tienen las emociones. Las emociones están muy conectadas con la supervivencia. Las emociones también están relacionadas con las necesidades. Vamos a ver que los seres humanos tenemos necesidades y entonces me gustaría, por favor, Vanessa, que pudieses ir a la pirámide de necesidades. Ahí estamos. Esta pirámide de necesidades es bastante conocida, seguramente algunas la habéis visto, y nos muestra que los seres humanos tenemos una serie de necesidades. Son necesidades de diferente rango. Todas son importantes, pero tienen diferente rango. Las de más abajo, las de la base de la pirámide, son aquellas necesidades que son básicas, que están pidiendo que se las atienda, porque sin aire, sin comida, sin agua, no sobreviviríamos. Son básicas. Sin esas necesidades no podemos continuar con la vida.
Pero también es cierto que no solo podemos vivir solamente atendiendo a esas necesidades. Los seres humanos que vivimos en sociedad y que además, si no tuviésemos la seguridad, no hubiésemos evolucionado como individuos. O sea, si no nos hubiesen cuidado, no nos hubiesen dado seguridad, no habríamos podido subsistir. También necesitamos amor, afecto y sentido de pertenencia. ¿Por qué la gente, digamos, ha sido tan afectada en su salud mental? Porque justamente se han diluido, se han ocultado estos sentidos de pertenencia, ¿no? El no poder abrazar a un familiar, el no poder ir con amigos, si de alguna manera ha bajado la necesidad, ha puesto en evidencia que esas necesidades de afecto, de pertenencia a un grupo, a una comunidad, a una familia, se han ido debilitando porque no las hemos podido poner en movimiento. Entonces necesitamos también la estima, y también necesitamos dar sentido a nuestra vida. O sea, podemos tener las necesidades fisiológicas aseguradas, podemos tener las necesidades de seguridad, saber que si voy a salir de mi casa nadie me va a atacar. Esa es una gran necesidad porque nos permite ejercer nuestro estar bien con nosotros mismos y estar bien con los demás sin experimentar que los demás me pueden hacer daño. Entonces, digamos, hay una serie de necesidades. Y estas necesidades que veis aquí están muy relacionadas con las emociones. ¿Cómo se relacionan con las emociones? Pues bueno, os voy a pedir que hagamos un experimento. El que quiere lo hace, el que no, no lo hace y no pasa nada. Piensa que vas por la calle y alguien pasa, te arranca el celular. ¿Qué emociones sientes ante alguien que te arranca y te quita el celular? ¿Y qué necesidad de la pirámide no está siendo satisfecha? A ver, ¿qué pensáis? La primera es, ¿qué emoción sientes ante una persona que pasa y te roba el celular? La segunda pregunta es, ¿qué relación, qué necesidad de la pirámide, de esa pirámide que vimos, no está siendo satisfecha? Quizá, Vanessa, si pudieses nuevamente mostrar la pirámide para que veas qué necesidad no está siendo satisfecha cuando alguien me quita el celular. ¿Qué se os ocurre? Miedo y necesidad de seguridad. Muchas gracias, Milagro. Tú sientes miedo y necesidad de seguridad. Gabriela dice frustración y necesidad de seguridad. ¿Así es? ¿Alguien más quiere expresar cómo ve esta relación entre emoción y necesidad? Miedo y necesidad de seguridad. Óscar, gracias. Cólera y necesidad de seguridad. Todo el mundo ha detectado que en efecto se vive una necesidad de seguridad. Y la emoción, fijaos, y aquí quería llegar, digamos, el experimento es un poco lo que nos hace darnos cuenta. Y nos damos cuenta que las emociones
están muy conectadas con las necesidades. Entonces, cuando sentimos, cuando nos observamos que estamos teniendo una emoción, es posiblemente que hay una necesidad que está siendo satisfecha o no está siendo satisfecha. Porque hay necesidades que son satisfechas y hay necesidades que no son satisfechas. Si yo estudio mucho para un examen y me esfuerzo mucho para un examen, resulta que me ponen un 20, evidentemente yo he hecho el esfuerzo de hacer un buen examen y de estudiar y de poner energía, y supone que la emoción que yo siento es de alegría, de satisfacción, de contento, y esa emoción está muy conectada con el logro, con la satisfacción que yo he tenido, la necesidad, inclusive puede ser hasta de tener seguridad, porque justamente por ese examen voy a tener un trabajo seguro. Entonces, las emociones son como el termómetro, son las alertas que sentimos ante las necesidades satisfechas o no satisfechas. Y un tercer punto que quiero tratar brevemente, antes de las preguntas que queráis hacer sobre el curso que se anuncia en formación continua, es cómo expresamos lo que necesitamos. Tenemos emociones, sentimos emociones, esas emociones están conectadas con necesidades que nos hacen vivir la vida de una manera más plena, pero ¿qué hacemos para comunicar las necesidades? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo nos comunicamos? Pues bueno, nos comunicamos, claro, todos dirán con la boca. Pues sí, la boca es una manera, pero también nos comunicamos con el cuerpo, nos comunicamos con la escritura, nos comunicamos con el silencio. Siempre estamos comunicando, es imposible no comunicar. Cuando alguien entra en una habitación y ve a alguien durmiendo, ese alguien que está durmiendo ya está comunicando que está durmiendo. Entonces, hay, digamos, distintas maneras de comunicar y podemos comunicar desde la inseguridad, es decir, no diciendo lo que queremos decir. Podemos comunicar desde la agresividad, exigiendo, gritando, imponiéndonos, o podemos comunicar de una manera asertiva, teniendo respeto a lo que necesito decir, a lo que quiero decir, y teniendo respeto y consideración a la persona a la que le estoy pidiendo o diciendo lo que le quiero decir. Es decir, se establece una relación de respeto, una relación de armonía, ¿no? Y entonces la inteligencia emocional, evidentemente una persona alfabetizada emocionalmente, es una persona que se expresa de manera afirmativa, de manera asertiva. Vanessa, si pudieses ir por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, no importa, lo digo yo. Ahí. En la persona que ha hecho un proceso de alfabetización en inteligencia emocional, hay una mayor coherencia entre, fijaos bien, sentir, pensar, decir y actuar. Hay coherencia, hay congruencia. No siente una cosa y expresa otra, sino que hay una relación muy directa. Y me gusta mucho esta frase de Gandhi, que dice, sé el cambio, sé tú mismo, el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, nos podemos cambiar la relación con los demás, pero primero tenemos que cambiarnos nosotros. Y de alguna manera esa es la propuesta de este
curso, taller que estoy proponiendo. Y esto es lo que os quería mostrar, ¿eh? Y podéis, digamos, preguntar, comentar. Pueden hacernos llegar sus preguntas si desean abrir sus micrófonos para consultar directamente con la profesora. Pueden hacerlo también. No tengáis vergüenza. La vergüenza es una emoción, pero yo sé que he sido rápida, pero es que quería dedicar más tiempo a las preguntas, comentarios. Buenas tardes. Sí, justamente, no es una pregunta totalmente, ¿no? Soy Guadalupe, Miss. Sí, Guadalupe, soy María, no soy Miss, soy María. María. Sí, es muy simple. La misma tema de que estoy siempre trabajando con docentes y nos tratamos de Miss, María, Miss, esto es manera, ¿no? Disculpe, María. No, yo no quería hacer una pregunta más que todo, sino compartir, ¿no? Lo que usted justamente nos está explicando, este taller tan importante, interesante, sobre todo para mí, porque trabajo con adolescentes y a veces a ellos es muy difícil detectar sus preocupaciones. Es un colegio de internados, ¿no? Es un colegio de internados donde se observa al estudiante casi todo el día. Sábado y domingo salen y presentan diferentes emociones, ¿no? Frustraciones que a veces vienen del hogar y a veces es poco difícil y exploran cuando están ya dentro de un colegio encerrado, dentro, interno, que pues no es un colegio totalmente cerrado, pero de todas maneras ellos van a manifestar estas emociones, ¿no? No soy psicóloga, yo soy enfermera, pero tratamos de querer acompañarles, ¿no? Sobre todo cuando detectamos ciertas emociones de frustración, de repente por ahí una preocupación por mamá, que son separados, y no deja avanzar que ellos estén en sus clases, estén bien, ¿no? Y eso me ayuda bastante lo que usted está explicando. No he tomado algunas anotaciones y le agradezco mucho. Eso, quería compartirlo. Gracias. Gracias. Sí, este curso está pensado básicamente porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos un acercamiento a nosotras mismas, a nosotros mismos, es muy difícil poder acompañar a los demás si no hay un previo conocimiento de qué es lo que nos pasa, ¿no? Para no comprarnos los problemas de los demás, porque podemos acompañar a los demás siempre y cuando tengamos una libertad de no sentirnos absolutamente como enganchados, ¿no? Los enganches no sirven. Podemos acompañar en la medida en que nosotros hayamos tomado contacto con nuestras propias emociones. Y podemos comprender a una persona, pero no somos de mucha ayuda si terminamos llorando con la persona, ¿no? Eso tú lo sabes, Guadalupe. María, buenas noches. Hola, Fernando. Hola, Fernando. En una oportunidad, en un curso que llevé, hablaron de la inteligencia musical. No sé si me puedes ampliar un poco más el conocimiento de eso. Sí, hay un autor que es el de las inteligencias múltiples, que se ha dedicado a hablar de las inteligencias múltiples, que una de las inteligencias que marca es la inteligencia musical. Todas las personas nacemos con algún tipo de preferencia o de inclinación para desarrollar un aspecto más que el otro. Por eso no tiene sentido. A ver, originalmente la inteligencia se consideraba algo que tenía que ver con la escolaridad, con la escuela. Entonces se medían conocimientos de tipo matemático, lógico, de lenguaje, y esa era la única inteligencia.
con el paso del tiempo lo que se constató es que muchas de estas personas que tenían un coeficiente intelectual muy alto en cuestiones académicas, matemáticas, lógica, lenguas, sociales, no eran nada inteligentes en la vida cotidiana de cada día, en el trato con los demás. Y entonces se empezó a ver, el autor se llama Gardner, el que habla sobre las inteligencias múltiples, que había diferentes tipos de inteligencia, entonces 9 inteligencias, y cada año va sacando una inteligencia nueva, y por lo tanto, personas que tienen muy buena inteligencia musical pueden ser absolutamente negados para la inteligencia matemática. Entonces no tiene sentido comparar, tú eres más inteligente que tu hermano. No tiene sentido, porque tu hermano puede ser muy inteligente en determinadas inteligencias y otras personas no tienen esa inteligencia desarrollada. Pero todos tenemos inteligencias en distinto grado. No sé si te he contestado. Hay personas, por ejemplo, Mozart era alguien que tenía un desarrollo extraordinario de inteligencia musical. Él una vez, o varias, escuchó una sinfonía, no había publicaciones en esa época, regresó a su casa y la escribió sin fallo alguno. Y otras personas dicen, sonaba bonito, pero no tengo ni idea de cómo. Si la tuviese que reproducir, no podría decir. La escuché, pero no me quedó. Mozart lo recibió todo, tenía esa capacidad. O los bailarines, ¿no? Que tienen mucha, o los deportistas que tienen mucha capacidad para tener una inteligencia de tipo físico, en el sentido que están muy conectados con su cuerpo y saben imprimir la fuerza necesaria para enviar una pelota a tal parte de la cancha, ¿no? Y eso es que el cuerpo ya lo sabe, están muy relacionados, ¿no? Entre la musculatura y los impulsos, ¿no? Entonces, son distintas inteligencias. Todos somos inteligentes, pero no todos somos inteligentes en los mismos ámbitos. Gracias, Fernando, por tu pregunta. ¿Alguna otra persona? Gracias a ti. Por el mensaje, sí, la pregunta. ¿Cómo podemos canalizar las emociones negativas en la asertiva? Primera cuestión, gracias por la pregunta, no hay emociones negativas, todas las emociones son positivas. Otra cosa es que sean agradables. Es diferente. Todas las emociones están, esto lo vamos a ver en el curso, están... nosotros somos mamíferos, tenemos emociones como tienen los animales. Si fijáis, un perro, un gato o un caballo tienen emociones. Nosotros tenemos emociones quizá más educadas, nos han enseñado de pequeños a no mostrar determinadas emociones o a mostrarlas de determinadas maneras, pero las emociones nunca son negativas, son agradables o desagradables. Evidentemente coincidimos, hay emociones muy desagradables y sin embargo son necesarias, nos están diciendo algo de lo que nos está pasando. ¿Y cómo hacerlas en asertiva? Pues con un aprendizaje, con una alfabetización emocional. No es cuestión solamente de entender, sino es una cuestión de ir haciendo prácticas. Las emociones necesitan, la gestión de las emociones necesita mucha práctica. Y hasta el día de nuestra muerte nos vamos a estar equivocando, porque no siempre vamos a contestar las cosas
como las queremos contestar, sino que a veces vamos a reaccionar. Y normalmente las reacciones son muy virulentas y son reacciones que nos dejan mal sabor de boca. ¿Estaría bien reprimir la ira de un niño o niña, pedir que respire y se exprese? Sí, si le enseñamos, si lo alfabetizamos, para que no solamente respire, sino que aprenda a decir lo que quiere decir y no solo se quede respirando. Porque el respirar está muy bien, el volver a la armonía está muy bien, pero también tenemos que decir las cosas. No podemos pasarnos la vida respirando y manteniendo la armonía, ¿no? Solo eso. Necesitamos cambiar las relaciones que tenemos. Si hay una relación o una situación que nos resulta verdaderamente incómoda e injusta, tenemos que aprender a cambiarla, o podemos aprender a cambiarla, que cada uno eso lo haga o no, ya es harina de otro costal. No veo ninguna otra pregunta. Adrián acaba de mandar una pregunta. Dice, ¿cómo las emociones pueden decir a alguien sin dañarlo, expresar lo que siento? Ya, bueno, este es un tema que tiene que ver con técnicas asertivas. ¿Cómo puedo decir lo que necesito decir sin dañar a la persona? No podemos garantizar que no se va a dañar la persona. Hay personas que son verdaderamente susceptibles y hasta si uno les dice qué bonito te queda ese peinado, qué bonito te queda ese vestido, pueden decir, ¿me estás tomando el pelo o qué? O sea, no podemos hacernos cargo de la respuesta o la reacción de la otra persona, porque la otra persona es la otra persona. Sí podemos aprender a decir las cosas con cuidado y de manera asertiva, es decir, de manera firme y respetuosa. Pero la reacción de la otra persona no está en nuestras manos, no estamos dentro del cerebro de la otra persona. Insisto, hay personas muy susceptibles.